Él me enseñó a vivir, a nadar y a sentir la felicidad, pero no pudo enseñarme a dejar de amarlo cuando me destruyó. Me llamo Luna, un nombre que cuando era joven me parecía una burla del destino. La luna, en el cielo de Medellín, es el foco de todas las miradas, la reina de la noche. Yo, en cambio, era solo una sombra silenciosa que prefería la penumbra. A mis 21 años, mi vida era un ritual constante de evadir el sol, el ruido y la gente. El mundo vibrante de la ciudad de la eterna primavera, con su olor a café recién molido y gasolina quemada, era una sinfonía que escuchaba solo de lejos, detrás de una ventana empañada. Yo era una criatura de la comodidad solitaria, una ermitaña por elección, y mi habitación era el único territorio seguro que conocía. Durante casi 6 años, mantuve una relación con Andrés. Éramos la viva imagen de la calma, el retrato de la pareja que nunca discutía, nunca se sorprendía. Andrés era un chico bueno, predecible, tan manso como un río en verano. Nos entendíamos sin palabras, pero también nos apagábamos sin darnos cuenta. Hoy, con el corazón roto y la verdad desnuda, sé que lo nuestro nunca fue amor ardiente. Fue inercia, un ancla suave que me impedía flotar en el mar de lo desconocido. Nunca le entregué mi alma, solo la mitad dormida de mi existencia. Y esa media vida la acepté con una resignación que ahora me parece humillante. Pero los padres tienen el don de arruinar las rutinas más sagradas. Un día, sin previo aviso, decidieron mudarse a un barrio más ruidoso, más caliente, más vivo. Casa nueva, gente nueva y el fin de mi sagrada reclusión. Luché, por supuesto. Me atrincheré en mi nuevo cuarto durante un mes, sintiendo que cada respiro fuera de mi puerta era un riesgo. El aire de la calle me parecía denso, cargado de expectativas que no quería cumplir. La gente era un misterio que no quería descifrar. Mi madre, sin embargo, tenía planes más grandes para mí. La casa no sería solo un hogar, se convertiría en una tiendita, un pequeño puesto de abarrotas que la mantendría ocupada y con un ingreso extra. ¿Y quién sería la desafortunada encargada? Luna, la introvertida. El destino me había condenado a la luz, al contacto forzado, a contar monedas y a fingir sonrisas. La tienda se convirtió en mi prisión de cristal. Detrás del mostrador, con el olor a panela y a detergente barato, observaba el ir y venir de los vecinos. Era un suplicio. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente seguía en el mundo mudo de los libros y las películas. Hasta que un martes sofocante, con el sol cayendo a plomo sobre el asfalto, un chico se paró frente a la puerta. Su silueta recortada contra el sol era un castigo visual, una tentación a la que no podía huir. Ese era Julián. Él tenía 22, yo 17 cuando lo conocí. Un chico con la piel bronceada, una camisa desgastada y una sonrisa que no cabía en su cara. Me enteré después que acababa de regresar de vivir con una pareja anterior, un regreso con sabor a fracaso que él llevaba con una insolencia alegre. Lo recuerdo con una nitidez casi dolorosa. Estaba recostado en el marco de la puerta y cuando nuestros ojos se encontraron, no se rozaron, se encontraron, sentí un tirón en el centro del pecho como si un hilo invisible se hubiera tensado entre nosotros. Era un momento de esos que detienen el aliento. Él hizo un gesto tan teatral como natural. Se echó la melena rebelde hacia atrás con la palma de la mano y me sonrió. No era una sonrisa de coqueteo barato,
Era una sonrisa de complicidad, de saber que había encontrado algo interesante. Era el sol irrumpiendo en mi vida lunar. Julián se instaló en el vecindario como la música que se pega al alma. Al principio me rodeaba, preguntando mi nombre a los niños que jugaban a las canicas en la esquina. Los pequeños, sin malicia, lo revelaron. Luna. Un nombre tan inapropiado para una chica tan tímida. Y, lo más frustrante, no hizo nada. Sabía mi nombre, me veía todos los días, pero no me buscaba. No me agregaba a las redes, no me pedía mi número. Su silencio era una tortura deliciosa. ¿Acaso solo era una curiosidad momentánea? ¿Una novedad en el barrio? No, su juego era más lento, más persistente. Todos los días, religiosamente, Julián venía a la tienda. Compraba un paquete de cigarrillos, una botella de agua, un caramelo, y cada vez me regalaba una broma, un comentario, una chispa de su energía incontenible. Era un payaso, un espíritu libre que podía hacer reír a un muerto, mientras yo, detrás del mostrador, sentía como mi coraza de hielo se resquebrajaba. Me sentía atraída, no, me sentía magnéticamente arrastrada hacia él. Él era un huracán tropical, y yo, un frágil junco. La luna introvertida, la que nunca iniciaba nada, se cansó de esperar. Fue un acto de rebeldía silenciosa. Creé una cuenta fantasma, un perfil sin historia ni fotos de mi vida real. Solo una declaración audaz. Soltera. Publiqué una foto inocente en mis historias y esperé con el corazón en la garganta. El aire se me cortó cuando vi su notificación. Julián te ha enviado un mensaje. Esa noche, la culpa me arañó la conciencia. Estaba mintiendo a Andrés, mi compañero de 6 años. La traición ya no era solo emocional, se volvía física con cada tecla que oprimía. Pero mi deseo por Julián era un grito primal que ahogaba el murmullo de mi conciencia. En ese intercambio de mensajes clandestinos, entendí la verdad profunda y dolorosa. El amor por Andrés se había agotado hacía mucho tiempo. O peor aún, nunca había existido como lo entendía ahora. Él era el telón de fondo de mi vida. Julián era la obra principal. El juego se acabó. Julián ya era parte del inventario de la tienda. Se ganó a mi madre con su carisma desbordante. Un día estaba en el mostrador, al otro en la sala. Era el hijo que mi madre siempre había deseado, extrovertido, valiente, aventurero. Se sentaba con mi familia, contando historias, riendo a carcajadas. Donde yo era la quietud, él era el movimiento perpetuo. Podías dejarlo en medio del desierto y en 10 minutos se hacía amigo de los cactus. Se quedó 24 horas al día. Y bajo la nariz de todos, bajo la excusa de ser solo amigos, comencé mi doble vida. Robábamos besos en la oscuridad de la cocina, nos mirábamos en secreto mientras mi madre tejía en el sofá. La mentira se volvió un amante apasionado. Intenté mantener la fachada con Andrés, pero la verdad de mi cuerpo vibrando por Julián era demasiado palpable. Finalmente no aguanté la presión. Le confesé a Andrés, lo empujé a terminar. Necesitaba que ese capítulo de mi vida se cerrara de forma limpia, aunque fuera con dolor. Cuando me liberé de esa cadena de 6 años, mi vida explosionó en color. Julián y yo fuimos una pareja oficial por 2 años. 2 años de locura. Él me arrancó la máscara de la timidez y me enseñó a ser yo misma. La luna silenciosa se transformó en una mujer ruidosa, con ganas de abrazar el caos y la aventura. Él fue el catalizador que rompió la crisálida. Yo le tenía terror a lo desconocido, pero él siempre tomaba la iniciativa. Siempre decía, vamos Luna, el mundo no se va a ver solo. Él me llevó a descubrir mi propio país. Recorrimos las montañas de Boyacá, sentimos el frío de la neblina, vimos la inmensidad del mar por primera vez en Taganga, un pueblo de pescadores en el Caribe. Por él aprendí a nadar en serio, a no temer al agua que antes me parecía una tumba. Él me hizo sentir la verdadera alegría, la diversión que te despeja la mente y te hace reír hasta que te duele la panza. Yo era la chica que le temía a todo
y él me hizo sentir que podía intentarlo todo sin miedo. Esos viajes, esas noches bajo las estrellas, esos amaneceres en la carretera, Julián me hizo la mujer que soy hoy. Pero la aventura no era lo único. Su amor era un torrente desmedido. Julián era el tipo de hombre que si solo le quedaban 50,000 pesos, me los entregaba a mí. No importaba su necesidad, mi deseo era su mandato. Se aseguraba de que yo tuviera mi plato favorito, de que siempre estuviera alimentada y feliz. «Compré esto porque sé que te encanta, mi amor», me decía con esa sonrisa de niño. Era protector, un caballero de la calle. Nunca me dejó pagar nada, ni siquiera cuando yo insistía, queriendo contribuir, queriendo sentirme útil. Él lo rechazaba con un gesto de la mano. Su generosidad me hacía sentir amada sin condiciones. Era amor puro, sin esperar un retorno. Por eso en cada cumpleaños, en cada ocasión especial, yo me desvivía. Le compraba regalos, le organizaba fiestas, porque sentía que era la única forma de igualar el inmenso caudal de amor que él me daba. Esos 2 años fueron un suspiro de felicidad intensa, una vida vivida a toda velocidad. Me había dado alas, me había enseñado el valor de ser libre y amada por mi propia esencia. La idea de que ese amor se pudiera acabar me parecía una herejía. Pero el amor, en el mundo real, no siempre es suficiente para mantener a raya la oscuridad. El golpe llegó con la crueldad de una noticia fría. Julián perdió su trabajo, y con la pérdida de ese sustento todo se vino abajo. El hombre luminoso que yo conocía se convirtió en una sombra frustrada. Los demonios que había mantenido a raya regresaron con furia. En ese momento mi familia, que nunca había tragado su espíritu bohemio, se regodeó. «Ese hombre te va a llevar a la ruina, Luna», me advertían con la sabiduría cínica de los padres que no quieren ver sufrir a su hija. Pero mi amor era ciego y terco. Me fui de casa. Abandoné a mis padres, mi techo, mi confort, todo por él, por Julián, por la promesa de una vida que se deshacía entre mis manos. Terminamos durmiendo en sofás de amigos, deambulando, sintiendo el frío de la incertidumbre en el alma. Y mientras yo lidiaba con el dolor del despojo familiar, veía cómo Julián se consumía. La risa se había ido, su temperamento antes paciente se volvió explosivo, como un volcán que amenaza en entrar en erupción por la más mínima molestia. Se frustraba por todo, el tráfico, el clima, un comentario mío. Y la espiral de autodestrucción comenzó. Marihuana diaria, cigarrillos constantes, el olor a licor barato impregnando la ropa. La casa, el cuarto prestado, olía a derrota y a desesperación. Yo intenté ser paciente. Entendía que la pérdida del trabajo le había robado su orgullo, su identidad como proveedor, pero su dolor me estaba ahogando. Él se alejaba, se refugiaba en el humo, en el alcohol, y yo me sentía invisible. Había dejado a mi familia por él, me había enfrentado al mundo, y ahora él me dejaba sola en esa oscuridad. Sentía que mi sacrificio no valía nada. La desesperación me hizo pensar como la locura del dolor. Quería un golpe de efecto, una sacudida que lo obligara a verme de nuevo. Quería que su dolor por perderme fuera más grande que su dolor por perder un trabajo. Quería que me rogara, que me viera, que volviera a ser el Julián que me amaba con locura. Y en ese abismo de necesidad, cometí el acto que cambiaría para siempre el curso de nuestra tragedia. Busqué consuelo en otros brazos. Lo engañé, no por lujuria, sino por un grito desesperado de auxilio. Creí que si le mostraba lo fácil que era perderme, se daría cuenta de mi valor, pero solo conseguí darle una excusa para hundirse más. La traición fue el peor error de mi vida. Un acto cobarde y desesperado que nació del pánico. Mi lógica era perversa. Si Julián me veía en brazos de otro, se daría cuenta de que yo no era una posesión, sino un tesoro que estaba a punto de perder. Quería que la puñalada de la infidelidad lo despertara,
que le doliera más que la humillación de quedarse sin trabajo. Pero solo le di la herramienta para que se excavara un hoyo más profundo. Mientras él lidiaba con la vergüenza de la pérdida, yo estaba con un extraño. Era la doble vida más miserable que se pueda imaginar. Regresaba a casa y en lugar de un Julián arrepentido, encontraba a un hombre enojado, con los ojos inyectados y el aliento a licor. Nuestras súplicas se convirtieron en gritos, nuestros diálogos en un campo de batalla constante. Yo le rogaba que dejara la marihuana, el humo que asfixiaba la casa, que volviera a ser el hombre que me había enseñado a reír. Pero él solo escuchaba juicios, y mi voz se volvía un látigo que lo hacía enfurecer más. Él se defendía con mi propia traición. Yo lo acusaba de autodestrucción, y él me acusaba de ser una mujer fácil. En mi dolor, busqué excusas para mi maldad. Veía su lista de contactos en redes, llena de caras nuevas, de mujeres coqueteando, y sentía que él ya me estaba buscando un reemplazo. La histeria me dominó. Me voy a vengar, le voy a demostrar que también soy libre, que puedo seguir adelante sin su luz. Era un juego infantil y peligroso, pero yo estaba demasiado ciega para ver la catástrofe que se acercaba. Un día, la violencia que se había acumulado entre nosotros estalló. Él estaba harto de mi drama, de mis lágrimas, de mis exigencias de cambio. Y en ese instante de furia, sentí el miedo helado en el pecho. Recordé los rumores de sus amigos. Julián tenía un historial de ser agresivo, de cruzar esa línea de la violencia física con su expareja. Yo nunca quise creerlo. Mi Julián no es ese hombre. Pero en medio de la discusión, un destello en sus ojos, la forma en que tensó su cuerpo, me mostró al monstruo. Ya no era el hombre que amaba, era un extraño peligroso. A partir de ahí, la destrucción fue total. Nos herimos con palabras que jamás se borran, con acciones que duelen más que los golpes. Yo busqué refugio en mi infidelidad, como si la atención de otro hombre pudiera llenar el vacío que Julián dejaba. Y él, por su parte, se hundió aún más, buscando el olvido en el humo denso y el alcohol barato. Éramos dos almas gemelas destinadas a chocar y a autodestruirnos. El final fue un acto de misericordia tardía. Julián decidió terminar. Dijo que ya no podía, que estábamos demasiado rotos. Irónicamente, el hombre que me había sacado de mi burbuja de cristal ahora era el que me pedía que lo soltara. Yo me negué. Me agarré a él con la desesperación de un náufrago. Me arrastré. Recuerdo haberme arrodillado frente a la puerta de su casa bajo la fría llovizna de la madrugada, rogándole que me perdonara, que lucháramos 3 meses. 3 meses de humillación, intentando revivir un cuerpo que ya no tenía alma. Pero la decisión estaba tomada. Estábamos rotos para siempre. Pasaron muchos meses. La vida, a pesar de mi dolor, siguió su curso. Me quedé con Daniel. Él era el hombre con el que había traicionado a Julián y se convirtió en mi pareja. Tengo que ser brutalmente honesta. Yo no lo amaba. No había pasión, no había el fuego que Julián había encendido. Pero Daniel era la antítesis de la destrucción. Era la calma, la estabilidad, la bondad pura. Era un refugio seguro. Y aunque vivía en la paz, mi corazón seguía atrapado en la tormenta. Constantemente los comparaba.
y en cada detalle Julián ganaba. Daniel era el puerto, pero Julián había sido el mar. Y entonces, cuando yo estaba intentando construir mi vida en esa calma forzada, Julián reapareció. Un mensaje, una llamada, la voz que me hacía temblar. El anzuelo fue lanzado y yo, sin dudarlo, piqué de nuevo. Traicioné a Daniel, el hombre gentil que me ofrecía un futuro. Nos vimos en un hotel, en un lugar anónimo, para revivir lo que ya era un fantasma. En la penumbra de esa habitación, lo escuché. Las palabras que me perforaron el alma y que aún me atormentan. Ven aquí, abrázame. Te extrañé muchísimo. En ese instante, la culpa se desvaneció y solo quedó el deseo, el sentimiento de estar, por fin, en casa. Pero la verdad más cruel, me golpeó minutos después. Mientras lo abrazaba, entendí el gran error de mi vida. Si yo hubiera tenido la paciencia de un santo cuando perdió su trabajo, si en lugar de engañarlo, lo hubiera sostenido con amor incondicional, él no se habría hundido tanto. Si no hubiera exigido, si no hubiera huido a otros brazos, quizás nuestro amor se habría salvado. Él tardó años en recuperarse de su caída y yo no tuve la fuerza ni la entereza para acompañarlo en el infierno. Fui débil, fui la que falló en el momento crucial. Nuestra despedida fue agridulce. Me dio consejos, me miró con esa intensidad que tanto amaba y me dijo que dejara de ser tan ingenua, tan tonta. Me abrazó con fuerza, un abrazo de adiós que sabía a todo lo que perdimos. Me besó y en ese beso sentí la historia completa, el amor, la aventura, la traición, el arrepentimiento. Y cuando me levanté para irme, en un gesto casual, mi mirada cayó sobre su teléfono, la pantalla de bloqueo. Y ahí, justo ahí, estaba la verdad. No era una foto mía ni de nuestros viajes épicos. Era ella, su primer amor, la mujer con la que estaba ahora. Me quedé helada. Era la imagen de la claridad más dolorosa. Él me vio verla y no se inmutó. Me lo dijo con una frialdad desarmante. Ella no era una novia demandante, no le causaba problemas. No era como yo. Esa palabra, demandante, me golpeó como un rayo. ¿Demandante? ¿Por qué me llamaba así? Porque yo siempre quise estar a su lado 24 horas al día, porque le pedía un beso o un abrazo cuando sentía que se alejaba, porque él, el hombre que me había conquistado, era quien me recogía y me llegaba del trabajo sin que yo se lo pidiera, porque necesitaba su presencia, especialmente después de haber perdido a mi familia por su causa. En ese momento, la venda cayó de mis ojos. No era yo la demandante, era él que nunca quiso darme la permanencia, era él quien nunca quiso que yo fuera su destino. Recordé las palabras de su hermana Fabiola. Ella me lo había advertido. Luna, el verdadero amor de Julián es ella. Él siempre la esperó. Tú fuiste solo un capítulo. Y esa advertencia, que antes me parecía una calumnia, ahora era la verdad más pura. Lo que yo siempre quise, un hogar, una vida estable, él me lo había negado arrastrándome al caos. Pero a ella, a su primer amor, se lo dio con una facilidad que me destrozó. Cuando yo me fui de casa, él pudo haberme alquilado un lugar, pudo haberme dado un techo, pero no lo hizo. Me llevó a deambular, pero por ella, lo hizo de inmediato. Después supe la verdad completa. No solo había regresado con ella, sino que se había casado. Se había casado con la mujer que siempre fue el fantasma de nuestra relación, el tema de nuestras peores peleas cuando él estaba perdido en el vicio. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser ella? Si hubiera sido cualquier otra, una desconocida,
el dolor habría sido soportable, pero regresó a la mujer que siempre fue su sueño, su obsesión. La respuesta me llegó como un eco de las viejas advertencias de mis padres. Luna, él solo quería tu cara y tu cuerpo. Eras un trofeo, no un futuro. Siento que mi futuro fue destrozado por esa verdad. Aunque él me haya hecho tanto daño, aunque me haya dejado con cicatrices profundas, no puedo olvidarlo. El amor que me dio en esos 2 años fue tan intenso, tan transformador, que no lo he vuelto a experimentar. Sigo aquí, Julián. Todavía te amo. Todavía quiero estar contigo y te esperaría, aunque eso significara arriesgar mi vida y mi paz de nuevo. Y esta es la amargura que no me deja dormir. Él nunca dijo, lo siento, por el dolor que me causó. Yo le rogué perdón por mis errores, por mi infidelidad, y lo perdoné a él por los suyos una y otra vez. Esa desproporción en el amor, esa balanza siempre inclinada en mi contra, es la cadena que todavía me mantiene atada a su recuerdo. Mi amor no fue suficiente para salvarlo de sí mismo, pero su traición sí fue el mapa que me sacó del laberinto. El tiempo pasó, pero mi corazón seguía atrapado en aquel hotel anónimo. En el momento en que vi la foto de su primer amor, la verdad, tan brutalmente expuesta en su pantalla de bloqueo, me despojó de cualquier esperanza. El dolor era tan denso que sentía que no podía respirar el aire de Medellín, el aire que antes, gracias a él, me había parecido tan dulce. Me quedé con Daniel, un hombre cuya bondad yo no merecía. Él me trataba con una paciencia infinita, con una ternura que contrastaba con el huracán que había sido Julián. Daniel era mi ancla, mi refugio, pero en las noches, cuando él dormía a mi lado, yo soñaba con la risa ruidosa de Julián, con el olor a humo y aventura que él dejaba a su paso. Me sentía una farsante, viviendo una vida tranquila que no había elegido de verdad, solo aceptado por miedo a la soledad. Mi familia, que nunca había aceptado a Julián, pensó que mi regreso a la normalidad con Daniel era una victoria, pero yo sabía que había perdido mi alma en el proceso. Ellos veían estabilidad, yo veía un desierto sin emoción. Meses después de nuestra última despedida, el destino, ese viejo bromista, decidió darme una pequeña dosis de justicia, de esa justicia que no viene con rayos y truenos, sino con la quietud de una revelación. Un día me encontré con Fabiola, la hermana de Julián, en el mercado de flores. Su rostro estaba cansado, marcado por una preocupación que yo conocía bien. Fabiola se acercó con cautela, como si temiera desenterrar un dolor que ya creíamos enterrado, y me contó. Me contó la historia que Julián nunca me había querido revelar. Me dijo que, 1 año después de nuestra ruptura, Julián se había hundido hasta el fondo del abismo. Ya no solo eran la marihuana y el alcohol, había llegado a la cocaína. Estaba irreconocible, un fantasma de sí mismo. Se había gastado todos sus ahorros, había perdido trabajos, había traicionado la confianza de su madre. La hermana con lágrimas en los ojos me dijo que toda su familia había pensado que él no lo lograría, que se perdería para siempre en la oscuridad. Pero entonces, algo hizo clic. Fabiola me contó que Julián había tocado fondo. Un día, se miró al espejo y vio el rostro de un extraño, de un perdedor. Y se acordó de mis ruegos, de mis súplicas. Recordó a la luna que había dejado todo por él y que él había arrastrado a la miseria. Se dio cuenta de que si no se detenía, no solo se iba a destruir a sí mismo, sino que iba a seguir destruyendo a la gente que amaba. Y lo que me contó después me heló la sangre a la vez, me dio un extraño consuelo. Julián se había recuperado. Se había metido de lleno en un programa de rehabilitación. Había encontrado un trabajo, uno estable,
y se había alejado de las calles y de la gente tóxica. Fabiola me dijo: Luna, él te extraña todos los días. Él sabe que te hizo daño, pero en el fondo, él necesitaba tocar fondo solo. Tú eras su mayor debilidad y su mayor fuerza. Él se destruyó para poder renacer, y parte de ese renacimiento fue entender que no podía arrastrarte con él. Y la verdad más dura, Fabiola me confirmó la historia de la otra mujer, su primer amor. Sí, se casó con ella, pero no la ama como te amó a ti. Él la eligió porque ella es segura, es tranquila, ella no exige emoción, no pide aventura. Ella es su paz, no su pasión. La eligió porque después de la caída, Julián necesitaba un lugar seguro, un lugar donde nadie le pidiera ser el héroe de la película. Ella es su tranquilidad, Luna, no su fuego. En ese momento la rabia se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Comprendí que su último acto, la traición con la otra mujer, no había sido una venganza, sino una forma retorcida de protegerme. Me había empujado lejos, sabiendo que yo jamás me iría si me lo pedía. Me había dicho que yo era demandante para que yo no volviera a caer en sus redes. Me había dado el arma más poderosa para odiarlo y seguir adelante. La verdad de que yo no era la única en su corazón. La justicia, la verdadera, no fue su castigo, sino su recuperación. Julián había ganado la batalla contra sus demonios. Había vuelto a ser el hombre que había conocido, pero ahora con una cicatriz de humildad. Y yo, por primera vez, me sentí libre de mi propia obsesión. Esa conversación con Fabiola fue el cierre que yo necesitaba. Entendí que el hombre que amé, el que me enseñó a volar, existía de nuevo, pero que ya no me pertenecía. Y no estaba destinado a una vida de pasión salvaje, sino a una vida de paz tranquila. Y yo, la luna que él había despertado, ya no podía vivir en la tranquilidad. Yo necesitaba el fuego que él me había mostrado. Me fui de ese encuentro con el peso de la tristeza, pero con la ligereza de la verdad. No volví a buscar a Julián. Finalmente, lo dejé ir. Y en esa misma semana, hice lo que debía haber hecho hacía mucho. Terminé con Daniel. No era justo mantenerlo en una relación donde yo seguía buscando el fantasma de otro. Le expliqué, sin dar nombres, que necesitaba encontrar mi propio camino, mi propia luz, sin comparaciones, sin refugios. Hoy, la luna que soy es un testimonio de su amor y de su destrucción. No me arrepiento de haberlo amado. No me arrepiento de haber dejado mi vida tranquila por 2 años de locura. Él me dio el regalo más grande, me enseñó a ser yo. Y aunque él eligió la calma, yo elegí la aventura. Ahora viajo, trabajo en lo que amo, conocí gente nueva, aprendí idiomas, y en cada amanecer que veo sobre un nuevo paisaje, en cada inmersión en el mar, en cada riesgo que tomo, sé que es Julián, el viejo Julián quien me dio el empujón. Aún lo recuerdo. Todavía siento el latigazo de ese amor, un amor que fue demasiado grande para ser domesticado. Y aunque mi vida ya no está ligada a la suya, sé que en algún rincón de su corazón, él también me recuerda como el fuego que lo quemó, el que lo obligó a renacer. Y esa es la justicia poética de nuestra tragedia. Él se salvó, y al salvarse, me salvó a mí. Me obligó a volar sola. Me siento liberada. Finalmente. Ya no lo espero. Solo me recuerdo a mí misma. La luna que fuiste, murió, y esta, la de hoy, es la que él te obligó a crear.